Buenas noches. Nuevamente aquí compartiendo experiencias y en este caso, pues con orgullo presentamos ante ustedes el libro que se llama Aztlán y los Aztecas. Entonces, este libro ya está editado, impreso. Entonces, este libro es la narrativa de todos estos años de estar investigando, de estar recorriendo, de estar yendo a los cerros, barrancas, a los llanos, las lagunas que se forman ahí. Y pues compartimos todo esto porque es importante, no solamente para nosotros como mexicanos, sino recordemos que en este lugar, Aztlán, se daba cita gran cantidad de las culturas de Mesoamérica antigua, desde Centroamérica, Mesoamérica y parte de Aridoamérica, lo que es ahora actualmente Estados Unidos. Entonces, si me permiten, vamos a enumerar los capítulos. Son 13 capítulos. Empezamos con la reseña de Ojuelos, qué es esta población, a qué se dedica principalmente, dónde está ubicada, su economía y pues su ubicación para que las personas que lo deseen pueden visitar esta comunidad, aunque pequeña, sencilla, pero no deja de tener su encanto. Definitivamente la provincia mexicana tiene su encanto y esto no se puede negar dada la calidez, la hospitalidad de las personas allá en toda la región, no solamente de Ojuelos. Después viene el segundo capítulo, es la introducción. ¿Qué es Aztlán? ¿Por qué es importante para nosotros? ¿Cuáles son los puntos más importantes que se enumeran de Aztlán en nuestra historia? ¿Qué es lo que más se habla de Aztlán o lo que más sabemos? Después, orígenes humanos en América. Hemos comentado de que esta narrativa tiene que ver con una antigüedad muy elevada, tal vez 27,000 años de ocupación humana y pues 26,000 años del calendario azteca. Y vamos a ver por qué tenemos que hablar de los primeros orígenes, puesto que la última parte del libro, donde hablamos de los Quinametzin y de Atlatzin. Quinametzin son los gigantes, los gentiles grandotes o gentilotes, y la Atlatzin es aquellos seres homínidos que existieron antes, y estas dos variantes de la humanidad se compilan, se narran, están muy relacionadas con los primeros habitantes de América. Entonces, por eso es importante mencionar de dónde vinieron los primeros pobladores. Pero vamos a ver que la historia de México es mucho más antigua, mucho más completa y sorprendente. Entonces, orígenes humanos en América. El tercero es Aztlán, el descubrimiento. ¿Cómo es que nosotros, personas no somos científicos, no tenemos ninguna preparación arqueológica, pero nos dimos a la tarea de ir buscando, de ir recopilando, de ir cada vez más y más reuniendo elementos tanto bibliográficos como de lo que se encuentra en ese lugar? Entonces, ¿por qué surge la teoría de Aztlán? Y cómo de una teoría van surgiendo más y más elementos hasta que llegamos a pues tener una lista, un enumerado de más de 50 puntos de concordancia de lo que es Aztlán en nuestra historia y de lo que encontramos precisamente en ese lugar. Hemos comentado que no solamente el lugar, también la fonética. Si pensamos en ese lugar que antiguamente estaba ocupado por gran cantidad de agua, pero por doquier
había depósitos lacustres de superficie. Entonces, por ejemplo, la palabra Teotepetl, Tepetl. La palabra Tepetl se refiere a un lugar, una comunidad, un pueblo o una ciudad. Y si en este lugar, en la antigüedad, todo lo que es el valle estaba ocupado por agua, entonces, por lógica, los asentamientos estaban en las laderas de los cerros. Entonces, si tal cerro tenía su nombre, la población que estaba al pie de ese cerro recibía el mismo nombre. Entonces, no tenían dificultad o no tenían necesidad de ir buscando más y más palabras. Entonces, en lengua náhuatl, Tepetl significa pueblo, ciudad, pero también cerro. Entonces, la lingüística también aquí nos ayuda, nos apoya. Vamos a ver entonces que si en este lugar encontramos manifestaciones de todas las culturas más importantes de pues el norte del continente americano, desde Centroamérica, vamos a ver que hay manifestaciones culturales de todas estas culturas en la antigüedad. Y no solamente por uno o dos periodos, un periodo corto, sino que estas culturas se daban cita en este lugar. Y aquí también vemos la relación, el binomio, lugar de origen con lo que encontramos en otros lugares. Hemos comentado y hemos visto en documentales, en la televisión sobre todo, que los Hopis se dice que son el origen de los aztecas. Hay una relación directa entre los Hopis y los aztecas. Aquí es importante hacer un parteaguas, abrir un paréntesis para decir, aztecas es allá cuando vivían en Aztlán, que significa los guardianes del conocimiento sagrado, o los señores del color de la blancura o del color blanco. Y esto tiene relación con Quetzalcóatl. Entonces, aztecas que vivían en Aztlán. Cuando salen de Aztlán y al poco tiempo de haber salido, de haber dejado su tierra primigenia, Aztlán, cambian su nombre a mexicas. Ya no son aztecas, ahora son mexicas. Hay quienes dicen son aztecas mexicas. Bueno, está bien, pero ya mexica significa que es el periodo cultural o el periodo histórico donde los aztecas empiezan su recorrido por Mesoamérica. Y qué raro que la mayor parte de la toponimia de Mesoamérica desciende del náhuatl. ¿Qué quiere decir? Que durante muchísimo tiempo, miles de años, el náhuatl fue la lengua predominante de Mesoamérica, de tal forma que para nosotros, los miembros de la Asociación Nahui Olin, la cultura madre de Mesoamérica va a cambiar. Si decíamos que el primer lugar lo ocupaba la cultura olmeca, pues la cultura olmeca es la fusión, la unión de la cultura azteca, mexica, de la cultura azteca, china y egipcia. Sí, señor, son tres culturas, grandes culturas, que se dieron lugar en este lugar. Y no solamente en Aztlán, sino también en las tierras del Golfo, pero también hacia Michoacán, hacia la costa del oeste. Aquí vemos el glifo de con la lectura, la escritura en náhuatl. La verdad no sé, pero aquí abajo el Tlatoani, Cuauhtemotzin, significa el emperador azteca, el último emperador azteca, el que Cuauhtémoc significa águila que cae, águila que muere. Definitivamente tenemos que aceptar esa denominación. Cuauhtemotzin, el caballero del águila que muere. Ya no es el águila en ataque, ya no es el águila en descenso, sino es el águila que muere, porque con él muere el
imperio azteca. Entonces, ya estamos hablando del último periodo. Entonces, aztecas en Aztlán, mexicas cuando van en su derrotero y cuando fundan ya la ciudad de Tenochtitlan, la gran Tenochtitlan, ya no son solamente mexicas, aztecas mexicas, ya son tenochcas. Tenochcas es cuando ya fundan las gran Tenochtitlan y empiezan a crecer, a desarrollarse hasta formar un imperio muy grande, tal vez el imperio más importante de Mesoamérica, el imperio histórico, porque si decimos que los aztecas que vivían en Aztlán lograron predominar por lo menos culturalmente en todo lo que es Mesoamérica, entonces podríamos decir que es la segunda etapa de dominio cultural y religioso, e inclusive de dominio territorial de los aztecas, mexicas, tenochcas. Entonces, azteca, mexica, tenochca es prácticamente el mismo pueblo, pero en 3 estadios históricos diferentes. Entonces, el Tlatoani Cuauhtemoc es el águila que muere. El águila representa al imperio azteca. Entonces, los aztecas no se equivocaron al aplicarle el nombre de Cuauhtemoc a esta persona que ya sabemos que es el último emperador azteca. Y vemos aquí algo muy importante. En esta semana pasaron un documental acerca de la reconstrucción, de la reparación del penacho de Moctezuma, donde se decía que era su penacho, y se está viendo que definitivamente no es un penacho, y aquí lo estamos viendo en esta figura, en esta representación de Tlatoani. El Tlatoani llevaba precisamente la diadema de emperador, no precisamente el penacho, y al estudiar científicamente el penacho de Moctezuma, que está en la ciudad de Austria, en la ciudad de Viena, que es la capital de Austria, vemos que precisamente no era para colocárselo en la cabeza. Al parecer era para abanicar. Aquí, gracias Ángel, vean ustedes lo oportuno de la participación de Ángel Villalobos y de Marcelino Rodríguez. Vean ustedes ya reconstruido lo que se conoce como penacho de Moctezuma, pero en su reconstrucción ya estaba muy deteriorado. En su reconstrucción se dice que no es un penacho, que es tal vez un abanico. En fin, sea uno o la otra, está relacionada esta pieza directamente con el antepenúltimo Tlatoani mexica, Tenochca, Moctezuma, Ilhuicamina, el flechador del cielo. Entonces, vean ustedes qué magnífica pieza de el arte de la plumería, de la orfebrería. No solamente eso, tiene turquesa. La turquesa, recordemos que era de las piedras más, o la piedra más valorada, la más apreciada por prácticamente todas las culturas de Mesoamérica, y aquí lo vemos realmente. Entonces, lo que sí tenemos que investigar es que si realmente el penacho de Moctezuma es un tocado o es un abanico. Aquí vemos una representación de lo que se supone era Moctezuma, pero vemos aquí, pues ahora sí que esto sí es para investigar si realmente es el penacho de Moctezuma, porque esta es una ilustración reciente en base a la reconstrucción artística de lo que consideramos el penacho de Moctezuma. Bueno, eso lo vamos a investigar definitivamente, sí. Vamos a hablar del penacho de Moctezuma en el siguiente programa. Muy buena participación de Ángel Villalobos y de Marcelino Rodríguez para tener estas imágenes y poderlas brindar a ustedes. Entonces, no nos hemos salido, vamos a reorganizar
Aztlán, el descubrimiento, la cultura azteca alienígena. Les comentaba que no recuerdo exactamente si desde el primer viaje o el segundo, pero no en el tercero, posiblemente en el segundo viaje a principios del año 2000, a finales del año del 99, en el siglo pasado, nos tocó ver piezas que salían del contexto de las piezas de lo que consideramos piezas aztecas. Inclusive vimos como cetros de una sola pieza, piezas de roca, donde al parecer son cetros de poder de mando, pero tiene representaciones de alienígenas, no son representaciones ni de dioses mesoamericanos, ni representaciones de personajes mesoamericanos, ni de funcionarios o sacerdotes. Son representaciones de alienígenas. Y en este segundo o tercer viaje vimos piezas bastante grandes, tal vez de unos 80 centímetros, sí, efectivamente, muy grandes, pesadas, de una sola pieza. Y pues uno dice, a ver, ¿cómo pudieron lograr este cetro, esta pieza? En aquel entonces la cámara que llevé se me cayó y se desenfocó, de tal forma que las piezas que estamos comentando son fotografías muy borrosas que no vale la pena pues presentarles, sería una falta de atención a ustedes. Procuramos que el material gráfico que presentamos sea de primer nivel. Entonces, la cultura azteca alienígena empezó a surgir casi desde el primer viaje que hicimos allá a Ojuelos, en 1999. Y esta representación es de un personaje alienígena que pues definitivamente no tiene nada que ver con las demás piezas de la cultura. Aquí está exactamente, vean ustedes, eso es, la vamos a acercar a la cámara. Exactamente, esta pieza la vimos en el año 2000, a principios del año 2000, y es la representación de no es mujer, sino de una hembra alienígena, porque los rasgos definitivamente no son humanos, la nariz tampoco es humana, y está cargando a un bebé a la usanza indígena. Inclusive en la actualidad las indígenas siguen cargando a sus bebés en la misma forma, con el rebozo y cargándolos en la parte de atrás como si fuera una hamaca. Aquí vemos en esta representación que efectivamente se dio esta pieza, la vimos, se le tomó fotografías, aunque repetimos, no se le dio la importancia que tenía en ese momento. Más o menos en el cuarto o quinto viaje que hice fue cuando ahí sí surgió la inquietud de saber más de esta cultura o de estas manifestaciones históricas. Aquí está este medallón, vean ustedes, aquí tenemos la imagen de un iluminado azteca, un gran sacerdote que tiene representado en su frente el tonalcayotl. El tonalcayotl aquí en este personaje significa que logró un gran desarrollo espiritual y que pues a lo mismo que en las figuras de la religión judeo-cristiana o del Islam les ponen una flama. Aquí estoy viendo la imagen de San Judas Tadeo,
donde tiene representada su flamita en representación a su desarrollo espiritual, o bien con una aureola. Entonces, aquí estamos viendo un gran sacerdote en este medallón, un gran sacerdote, pero vean ustedes en la parte de, exactamente, vamos a acercarlo lo más que podamos, en la parte de el reverso de este medallón está representada una imagen de la imagen de una nave nodriza arriba, en la parte más superior, se ve muy poquito, pero lo que destaca claramente es la nave exploradora, y desciende un ser, exactamente un ser que no es humano. Definitivamente está muy bien lograda la representación, el petrograbado, en este petrocódice, donde no es solamente figuras aisladas, sino todo tiene su motivo y su interpretación. Entonces, cuando me la mostró don Francisco González Macías, don Francisco González Hernández, le llegó a él y pues la estuvimos examinando, analizando, y después de un rato le dije que yo veía pues aspectos de la Biblia en este medallón. Tal vez digan que soy muy fantasioso, pero definitivamente este medallón está causando mucho asombro. Fue de las piezas que más se hablaron allá en el Congreso de Barcelona. Es una piedra totalmente sorprendente por su contenido iconográfico y por su desarrollo. Entonces, a raíz de que empezamos a ver más y más piezas en el año 2000, no ahorita, ni hace 3, 4 años, no. Desde el año 2000, a principios del año 2000, tuvimos representaciones de esta cultura que ahora nosotros le hemos denominado cultura azteca alienígena. Exactamente, es la fusión de estos dos términos, azteca alienígena, porque no sabíamos qué repercusiones iba a dar estas piezas. Y entonces regresamos en un momento para que sigamos comentando de la cultura azteca alienígena. No se vayan, regresamos en un momento. Todo eso está contenido aquí en el libro Aztlán y los aztecas, una historia más completa de la humanidad. Regresamos en un momento para seguir comentando.
Entonces, estábamos comentando de la cultura azteca alienígena, y esta cultura es la primera cultura en el mundo en ser vinculada directamente con seres alienígenas, no de una sola raza. Aquí sí vamos a aplicar el término raza alienígena, sino hasta la fecha van 9 grupos étnicos o 9 seres diferentes de lo que es nuestra historia, de lo que tuvieron contacto los aztecas con las diferentes razas alienígenas. No es una sola. Entonces vamos a pedirle a Ángel Villalobos si nos presenta las imágenes de piedras de hojuelos, donde están representados los alienígenas, inclusive hembras alienígenas, cuando están dando a luz. Aquí vemos en esta composición fotográfica que definitivamente estas piezas son originales. Estas piezas fueron analizadas por los arqueólogos que fueron a Barcelona y quedaron totalmente desconcertados, y lo único que pudieron decir fue que habían visto piezas arqueológicas de otros continentes, inclusive de Perú, pero como este tipo de arte no habían visto. Para ellos fue una novedad, algo asombroso de ver la maestría, la calidad del petrograbado. Y pues yo en lo personal le hice la pregunta a los 3 arqueólogos que estaban ahí, de qué técnica, cómo habrán hecho este tipo de trabajos, de representaciones, de obras maestras, porque vean ustedes, definitivamente el ser alado que está ahí y el ovni en la parte alta, pues es de una precisión artística de 1 a 10, pues vamos a ponerle de 9.5, es una calidad artística excepcional de maestros. Entonces, ¿cómo pudieron realizar en roca volcánica y silicatizada este tipo de grabados? La verdad no sabemos. Y los arqueólogos dijeron que pues no pueden hacer ningún comentario porque esto sale fuera de su capacidad. La misma expresión, la misma conclusión que hacemos aquí. Gracias, Ángel, de verdad muy oportuna tu participación. Gracias a Marcelino Rodríguez, que entre los dos están captando, están presentando las imágenes de las piedras de hojuelos. Les recomiendo que visiten internet. Tenemos ya también esta página en Facebook que se llama Las Piedras de Hojuelos. Exactamente, nosotros en la Asociación Nahui Olin denominamos a estas piedras así, las piedras de hojuelos, porque pues es algo lógico, no es algo protagónico, no, sino que el nombre es totalmente real, totalmente objetivo. La cultura azteca alienígena con las piedras de hojuelos. Entonces, estos términos son denominación netamente de la Asociación Nahui Olin. Aquí vemos nuevamente otro ser alado, y de eso trata también aquí en el capítulo 9, en el 8, seres alados en Hojuelos, Jalisco. Entonces aquí estamos viendo eso precisamente, de que no son 1, 2, 3, 10, son cientos, efectivamente, cientos de piezas de piedras de hojuelos donde tiene la representación de este tipo de seres. Es una incógnita, pero aquí en el libro se hace la referencia de que en Toniná y en Ekpalam ahí hay representaciones de seres alados también en la antigüedad. Quiere decir que lo que encontramos aquí en hojuelos se está encontrando en otras partes de nuestro país y de México. Entonces, lo que llamamos el chacmol, que es una una pieza enigmática, aquí exactamente, gracias,
este Chacmol, que es para nosotros el emisario de los dioses, y en la parte superior vemos lo que podría considerarse como un cometa y el sol. Para nosotros representa la fecundidad, el mestizaje entre seres alienígenas y los aztecas. El falo y el círculo representan la dualidad masculino-femenino en unión, y esto va a dar como repercusión el mestizaje de los seres alienígenas con humanos. Y esto en la parte central derecha de la pieza definitivamente no hay ni qué andar preguntando. Es un ovni, la representación claramente de un ovni en la acción de elevarse o en movimiento, a elevarse o bien descender. Y aquí el Chacmol, este ser alienígena, está en actitud de comunicarse. Tiene un aparato entre sus manos y posiblemente con ese aparato se está comunicando con sus congéneres que van descendiendo o se van alejando. Entonces, la cultura azteca alienígena y las piedras de hojuelos, todo eso es de la asociación Nahui Olin, y la ponemos aquí a su escrutinio. Entonces, cada vez que tenemos oportunidad de presentar estas piedras, arqueólogos de todo tipo, investigadores del mundo, Japón, España, Italia, un saludo a Pier Giorgio Caria. Nos volvimos a comunicar con nuestro amigo de Italia que nos entrevistaron. Entonces, todo esto ha sido el trabajo de muchos años, de tener encuentros con investigadores, y todo esto definitivamente es objetivo, no sale ni un milímetro fuera de la realidad, de lo que es la verdad. Entonces, decíamos que el círculo y el falo, el símbolo fálico, es la unión del masculino y femenino. Por lo consiguiente da el mestizaje. Y en el capítulo 10 del libro habla precisamente del mestizaje con seres alienígenas. ¿Por qué tenemos esa, ya no es teoría, esa aseveración tan aventurada? Sí es cierto, tenemos que reconocer, es una aseveración aventurada. ¿Por qué? Porque no es una sola pieza. En las demás colecciones, en las demás asociaciones con piedras de hojuelos, hay gran cantidad de representaciones de hembras alienígenas embarazadas. Y para eso no solamente en Jalisco, sino también en en Guanajuato. Recordemos que aquí en el libro se hace la referencia a la revista de León, precisamente, donde se publica la portada de dos revistas de León. León en la cultura, así está, donde están representadas hembras alienígenas en etapa gestante, embarazadas, y los pechos prominentes como corresponde a una mujer, una hembra embarazada. Recordemos que esto es de los mamíferos. Entonces, los alienígenas también son mamíferos, puesto que en todas las hembras preñadas, embarazadas, los pechos son gestantes, abultados, como los vemos en las mujeres que están en esta etapa de la reproducción. Entonces, por eso es que en el capítulo 10 argumentamos que sí hubo mestizaje, el cruce genético entre los alienígenas y entre los aztecas, y que de esa fusión genética se logran híbridos que no son totalmente humanos, pero que ya tienen características genéticas de los dos. Y esto lo vemos aquí en el
capítulo 10, donde vean ustedes la gran cantidad de representaciones. Estas son hembras que tienen sus pechos gestantes, que están en actitud de embarazo. Y aquí en esta otra parte, vean ustedes, aquí esta pieza denota claramente a una hembra alienígena que está dando a luz a un producto que no es totalmente humano. Entonces, por eso es que aquí sí nos aventuramos a decir que hubo mestizaje entre los aztecas y seres alienígenas. Y aquí en esta otra pieza, vean ustedes, es otra pieza donde una hembra está dando a luz, está pariendo a un ser que no es totalmente humano, es homínido, es antropomorfo, pero no es totalmente humano. Entonces, nosotros tal vez tengamos unas 20 o 30 representaciones de hembras que están pariendo en la asociación, pero en las demás asociaciones existen tal vez cientos de piezas donde hay hembras tanto embarazadas como hembras pariendo. Entonces, por eso es que sí, de aquí asentamos en el libro que hubo mestizaje, que hubo hibridación de los humanos con los seres alienígenas. Y después viene los seres antropomorfos. Aquí en el medallón, aquí estamos viendo seres antropomorfos, o sea que en todas, prácticamente en todas las piedras de hojuelos, están representaciones de seres antropomorfos. Quiere decir que estos seres tienen la morfología humana, pero no los rasgos totalmente humanos como corresponde a lo que conocemos. Entonces, seres antropomorfos, el capítulo 11, y ahí hablamos de lo que son las piedras de hojuelos y lo que vimos allá con Daniel en la ciudad de Puebla. Aquí en la ciudad de Puebla también existe gran cantidad de piezas con representaciones antropomorfas, pero definitivamente son piezas originales. Aquí tenemos otra representación, vean ustedes, otra imagen donde otra hembra alienígena está pariendo prácticamente en la misma posición y tal vez la misma hembra que esté dando a luz, y ahí vemos que está ofreciendo hacia lo alto a otro bebé en una actitud, en un aditamento que utilizaban los aztecas para el transporte de los bebés, como si fuera un portabebé azteca. Efectivamente, aquí lo estamos viendo. Y también es de llamar la atención el tipo de barca que está utilizando esta hembra que está pariendo. Esta barca nos recuerda mucho a las embarcaciones vikingas. Definitivamente es muy similar a las embarcaciones vikingas. Y termina el libro con los dos últimos capítulos de los ovnis. Vemos aquí en estas imágenes que nos han presentado que definitivamente no son pocas las representaciones donde hay ovnis. Pues en la asociación tal vez tengamos unas 200 representaciones de ovnis en diferentes piedras. Y el último capítulo es de Atlatzin y Quinametzin, los señores del agua y los gigantes. ¿Por qué yo me atrevo a hablar de gigantes en Mesoamérica? Porque les comentaba en capítulos anteriores de que en mi familia, mis tíos paternos, mi padre ya desafortunadamente falleció, mis abuelos ya fallecieron, pero mis tías, mi tío Raúl también ya falleció hace unos 6 años, pero mis tías sobrevivientes, ellas, mi tía Alicia, nos refirió que
en los terrenos de mi abuelo Guillermo García Pérez, Guillermo García Cruz, en el pueblo de Ocotoxco, allá en Tlaxcala. Encontraron en los terrenos de mi abuelo un esqueleto gigante que medía aproximadamente poco más de 3 pasos grandes de un adulto. Quiere decir que muy posiblemente ese gigante siga ahí, puesto que mi abuelo ordenó que se cubriera y así quedó. Entonces, ese gigante que me refieren mis tías, ahí quedó, y ellas desafortunadamente se les olvidó el lugar porque pues fue hace 78, 79 años. A su edad pues no les dieron importancia, se olvidó la localización, y por el crecimiento de la mancha urbana de Ocotoxco, pues muy seguramente ya está construido en donde se encontró el hallazgo. Pero bien, ese es el primero. El segundo es que mi madre, cuando se quería referirse a tiempos muy antiguos, ella decía que los tiempos muy antiguos fueron ocupados, o estaba la tierra ocupada por los gigantes. Efectivamente, hasta nuestra generación se hablaba de gigantes como cultura, como raza humana muy, muy antigua. Los gentiles, allá en Tlaxcala se llaman los gentiles. Entonces, por eso es que nosotros le damos una acepción muy real, muy objetiva a los gigantes. Y para que no quede en ahí se va, aquí les mostramos, aquí está, los gigantes. Aquí les mostramos, vean ustedes, son dos tibias de gigantes, dos tibias con características humanas. Claro, me van a decir que esta está muy rara. Efectivamente, esta tibia consolidó una fractura de la meseta tibial lateral. Entonces, este gigante sufrió una fractura de la tibia. Y en la segunda fotografía es otra tibia donde no es una fractura, sino es una infección, una osteomielitis que al parecer sí cicatrizó porque tiene los rastros de una consolidación, de una cicatrización. Recordemos que la medicina se ha aplicado desde hace una gran cantidad de años, de miles y miles de años en la historia humana. Posiblemente el gigante que tenía esta rodilla tuvo un traumatismo, se infectó y se curó. ¿Que tiene representaciones, que tiene grabados? Sí, efectivamente, porque como eran consideradas humanidades anteriores en las culturas mesoamericanas antiguas, se les daba un gran valor de tipo religioso, de tal forma que los huesos de los gigantes eran utilizados, pues no solamente de los gigantes, de los Atlatzin, de los hombres pez, también fueron utilizados para hacer cetros de poder. Entonces, los esqueletos de las creaciones anteriores que los aztecas sitúan en el primero y segundo sol, esas humanidades, los huesos los utilizaban los aztecas para hacer sus cetros o sus piezas de poder, para demostrar su autoridad y su dominio. Entonces, no es solamente una hipótesis, sino que en lo personal hemos tenido ante nosotros huesos de gigantes. No solamente huesos, sino muy posiblemente hemos estado en construcciones hechas por gigantes. Otra vez me van a decir que fantasioso y demás. No, en gran parte de nuestro país existen vestigios de los gigantes. Y nosotros, por falta de recursos, por falta de tiempo, no hemos podido demostrar las construcciones de los gigantes, pero tenemos localizados varios lugares. Comentaba con ustedes hace un tiempo que hace aproximadamente 12 o 13 años, un señor
sabía que me gustaba la investigación de los aztecas y él me dijo que si creía en los gigantes y le dije que sí, claro que sí. Y esta persona, oriundo de la población de la ciudad de Tecpan, aquí en Costa Grande, me dijo que él y su primo, unos años antes, en la Casa del Venado, se aventuraron en la sierra y que encontraron huellas de un felino que se resguardaba en una cueva. Con mucho cuidado hicieron una antorcha, se metieron y sorpresa, esta persona, sin un afán de mentir, sin un afán de protagonizar, me refiere, pero claramente, en forma vívida, por lo cual yo le doy una credibilidad superior al 80%, donde encuentran ollas muy grandes que tienen entre 2.10 y 2.20 las ollas, porque esta persona, o tal vez hasta 2,5 metros, porque esta persona no pudo alcanzarlas brincando, sino que entre los dos le cargan a este señor y al ver dentro de esta gran olla o cazuela, dentro de este artefacto de gigantes, esta persona le pregunté, ¿y como cuánto medía? Dice, pues de alto fácilmente pues 2,5 metros, pero en lo ancho, en el derredor de la cazuela, pues eran más de 3 metros. Dice, porque yo me metí y me tapaba fácilmente y había muchos huesos ahí. Dice, sí, me pude meter con dificultad, pero había una gran cantidad de huesos, pero huesos de gente muy grande. Entonces, vean ustedes, en Campeche también tenemos referencias de que en cuevas existen huesos de gigantes. Entonces, pues vamos a hacer la mención, para terminar este capítulo, vamos a hacer la mención de los Kinametsin. Los Kinametsin son homínidos para la vida acuática. Y pues aquí vemos que tenemos la representación, la reconstrucción. Aquí vemos efectivamente la representación de una reconstrucción multiplanar por un tomógrafo, gracias a el laboratorio Medimagen. Aquí en Ojuelos, aquí en Acapulco, tenemos que darle el crédito porque es una labor altruista. Entonces el doctor Sergio Soto realizó con el técnico en rayos X, Enrique Cabral, Sergio Soto Martínez, realiza esta tomografía y la reconstrucción y nos las da. Entonces, gracias al doctor Sergio Soto tenemos esta reconstrucción. Y vean ustedes en la parte de abajo, en la fotografía inferior, vemos aquí la fotografía de la señora África de García, oriunda de aquí de Acapulco. Ella se toma la fotografía y nos sirve, en primer lugar, para dar fe de cómo fue encontrado este esqueleto, primero. Segundo, para que se vea la proporción antropométrica de una persona normal. La señora África, su estatura será en más o menos unos 65, unos 66, y vean ustedes el tamaño de Atlatzin. Entonces, este esqueleto que vimos aquí está compuesto por huesos de 3 individuos de la misma especie. Efectivamente, no es un solo individuo, son 3 huesos de 3 individuos de la misma especie. Y en la contraportada, vemos aquí donde estoy sosteniendo el fémur de un cuarto individuo de la misma especie. Entonces estamos hablando de una comunidad. Tal vez estamos ante un descubrimiento asombroso, que es un homínido acuático, lo que los aztecas lo sitúan en el primer sol, la primera humanidad, y dice así, que los dioses se dieron a la tarea de formar al hombre, para que el hombre pudiera adorarlos, pudiera
glorificarlos y pudiera entenderlos y seguir sus mandatos divinos. Pero esa primera humanidad fue defectuosa, no tenían inteligencia, no tenían raciocinio, no tenían alma, no tenían espíritu, y después de un tiempo los dioses decidieron borrar todo lo que fue la primera humanidad, utilizando agua desbordante en la tierra, lo que es para nosotros el diluvio. Y después los humanos restantes, los sobrevivientes, fueron transformados en peces. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Un hombre pez. Definitivamente es un homínido acuático, totalmente hecho para la vida acuática. La fisiología de los huesos nos permite decir que efectivamente este homínido no reptaba como las tortugas, ni siquiera pensábamos en que pudiera caminar, totalmente acuático, dada la morfología ósea. Y este último que encontramos, el del adulto, Atlatzin, es un homínido juvenil, tal vez entre 14 años en promedio, porque tenía sus discos de crecimiento, estaba creciendo. Pero en esta última fotografía del cuarto individuo, el fémur, es de un adulto, y un adulto bastante fuerte, con una alimentación de primera, y muy posiblemente tenía entre 3,30 a 3,5 metros de longitud el esqueleto. Efectivamente, no estamos elucubrando, todo es en base a la interpretación fisiológica y antropomórfica del esqueleto. Del esqueleto uno puede deducir cuál era parte de su fisiología. Entonces, Atlatzin y Quinametzin, los señores del agua y los gigantes, que es el último capítulo de este libro, que pues les damos el teléfono si ustedes quieren, están interesados en adquirirlo. El costo es de 200 pesos el libro, porque pues ustedes han podido ver que la impresión, el tipo, la calidad de impresión, no se escatimó gastos, no se dijo vamos a utilizar el papel más barato, sino tratamos de hacer un libro de calidad. Una disculpa, porque sí hemos encontrado errores de ortografía. Enviamos el libro a revisión en 2 ocasiones, la verdad no. Yo tengo el Word y tengo el JPG, el formato de impresión JPG, entonces PDF. Entonces lo voy a revisar, y si es error mío, una disculpa. No creo tener tan mala ortografía. Vamos a ver dónde quedó el error. Y con esto nos despedimos, con la disculpa por las faltas de ortografía. Y sí, en la contraportada, aquí hay 2 faltas de ortografía, ya las subsanamos, pues así en esta forma. Y próximamente saldrá la edición en la editorial Porrúa. Vamos a comunicar con bastante antelación para cuando ya esté en circulación el libro, ya se pueda vender y ser adquirido por los quienes lo deseen, aquí en el teléfono, o bien próximamente a través de la organización Porrúa. Con esto nos despedimos, agradeciéndoles el interés por el libro. Definitivamente sí ha despertado interés, porque creemos que no solamente es importante para México, es importante para la humanidad, y es importante tanto que ya se está traduciendo al inglés para que pueda ser impreso allá en Estados Unidos, y al japonés. También de Japón hay gran interés. Por lo pronto tres países: España, Japón, Estados Unidos, México. Con nosotros seríamos 4 países donde este libro está despertando interés. Entonces, nuevamente gracias, buenas noches. Vamos a seguir compartiendo con ustedes, vamos a seguir investigando. Tenemos líneas de investigación muy interesantes aquí en el estado de Guerrero. Vamos a seguir con
en contacto, en comunicación con ustedes. Buenas noches y hasta la próxima.